Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Voces desde Israel, este sábado 25 de julio del 2020. Son las 21 horas en Israel. Hoy día tenemos 4 secciones, hemos ido creciendo de a poco gracias al apoyo de todos aquellos que nos han ayudado a difundir este espacio de voz judía desde Israel para todo el mundo, judío y no judío. En nuestra primera sección, Chispas de Realidad, tenemos a nuestro amigo Israel Winnicki, que nos va a comentar un tema de actualidad relacionado a la política internacional de Israel. En nuestra segunda sección, Arte y Espectáculos, nuestro amigo David Mendel nos va a relatar sobre su nuevo libro, Fue largo el camino. En la tercera sección, el rap David Tabashnik nos va a responder la pregunta que nos llegó desde Sudamérica, el por qué el pueblo judío no reconoce a Jesús como Mesías. Y por último, una entrevista especial con un periodista español y argelino a la vez, de religión musulmana, que nos va a mostrar desde sus ojos qué es lo que es el Islam, que muchos de nosotros desconocemos, y nos va a hablar también cómo está relacionado con el conflicto árabe-israelí. Así es que bueno, los invito a ver el programa y comenzamos ya con nuestra primera sección. Bienvenidos. Todo ser humano tiene un vicio. Es bien sabido. Algunos tienen vicios que son inocentes, otros tienen vicios no tan inocentes. Por ejemplo, está el que le gusta fumar un buen cigarro de hoja, está el que le gusta beber un buen licor. ¿Cuál es mi vicio? Me levanto muy temprano, antes del amanecer, con un muy buen café cargado, negro, amargo, sin azúcar. Me siento ante la computadora, la enciendo y empiezo a repasar los titulares de todos los diarios, tanto israelíes como latinoamericanos. Me gusta estar informado. Ese es mi vicio, la información. Cuando encuentro algún titular que me interesa, leo la noticia. Los otros días leí un titular que me alegró mucho. El primer ministro de Jordania decía que estaba a favor de un Estado binacional con los palestinos. Antes de abrir la noticia, mi imaginación empezó a correr. Por fin lo reconocían. Por fin reconocían que Jordania fue inventada por los británicos, tomando el 80% del territorio de lo que llamaban Palestina. Y por supuesto junto con su población. O sea que iban a reconocer como jordanos a los palestinos que vivían en el lugar. Les iban a dar la ciudadanía y los derechos que corresponden a cualquier ciudadano. Tal vez iban a reparar la represión en Betlehem en 1950, cuando en Zúrich las Naciones Unidas organizaron una conferencia para tratar el tema de los refugiados, y los refugiados que vivían en Jordania quisieron elegir sus delegados y el ejército jordano los reprimió porque no podían ir delegados de los refugiados para debatir su propio destino. Quizá iban a reparar eso, o tal vez también la matanza de 3.500 refugiados cuando uno de ellos mató al emir Abdullah, bisabuelo del actual rey. O quizás Septiembre Negro. Claro, que mataron a más de 30.000. O quizás iban a reparar el grave error que cometieron cuando, tras firmar el tratado de paz con Israel, le quitaron la ciudadanía jordana a todos los árabes que habitaban en Judea y Samaria. Cuando Israel dijo: señor Su Majestad Hussein,
nosotros le entregamos estos territorios habitados por una mayoría de sus hermanos. Hussein dijo, no quiero esos territorios, no tengo nada que ver con esos territorios, y esos hermanos míos que hasta ahora tienen ciudadanía jordana, a partir de ahora dejan de ser ciudadanos. Quizás el primer ministro tenía la intención de homenajear a la reina Rania. Sabemos que la reina Rania es también de origen palestino. Entonces, ilusionado, abrí la nota. Empecé a leerla y de pronto sentí que la moral se me iba al piso. No era que el primer ministro jordano reconocía su error, no era que el primer ministro jordano quería limpiar la gran mancha de tener como refugiados en su territorio a sus propios hermanos, no permitiéndoles salir de los campamentos, no permitiéndoles estudiar, maltratándolos, ejecutándolos, persiguiéndolos. No era que querían reparar las matanzas que cometieron desde 1948 hasta la actualidad. No. ¿Cuál era la intención del primer ministro jordano? Simplemente él decía un estado binacional entre Israel, con israelíes y palestinos. Me quedé duro, me quedé como hielo. ¿Cómo puede ser que ellos pretendan que nosotros hagamos un estado binacional con sus hermanos? Pero después me puse a pensar. No es nada, poniéndome en la forma de pensar de ellos, no es nada ilógico. Ellos nunca los consideraron sus hermanos, a pesar de que son el 90% de los habitantes de Jordania. Nunca los consideraron sus hermanos. Siempre los tuvieron como carne de cañón y como herramienta política. Y lo mismo ocurre en otros países. En Siria, en Líbano, en Irak, en Egipto. Los tienen en campamentos, privados de derechos, los usan de carne de cañón, los masacran. Pero ¿quién tiene la culpa de esto? Israel. ¿Quién tiene la culpa de que en 1948 se hayan visto obligados a abandonar sus casas, sus aldeas, sus campos, porque sus líderes les dijeron, háganlo? Israel. ¿Quién tiene la culpa de todas las masacres que han sufrido? Israel. ¿Quién tiene la culpa de que sus dirigentes roben fortunas? Israel. Siempre Israel. Y ahora el primer ministro jordano quiere agregar la frutilla del postre. Quieren que nosotros nos hagamos cargo de ellos, que hagamos un estado binacional, que perdamos nuestra identidad judía. Yo le diría al señor primer ministro, le agradezco mucho su buena intención y también en nombre de los palestinos le agradezco su buena intención. Pero creo que se sentirían más cómodos en un país donde se habla árabe que en un país donde se habla hebreo. ¿No le parece, señor primer ministro? Recíbalos de todo corazón. Son sus hermanos. Su reina es uno de ellos. Aproveche la oportunidad, señor primer ministro. Bienvenidos amigos, esta semana en nuestra sección Arte y Espectáculos tenemos a un querido amigo David Mandel. Él es un personaje muy conocido, tanto de los que lo seguimos en Facebook, donde escribe artículos muy interesantes, muy profundos, muy bien redactados, escribe muy bien. Y además tiene una red que se llama Mi Enfoque, que distribuye vía suscripciones de email a todo el mundo,
Así es que David Mandel es una persona muy conocida. Pero hay una faceta relativamente conocida a lo mejor para muchos, y es que es un prolífero escritor. De hecho, yo tengo dos libros acá. Por un lado, la gesta del judío, y por otro lado, relatos de la Biblia, dentro de muchos otros que... David, cuéntanos un poco cómo ha sido tu incursión en esto de la literatura, cuántos años llevas, cuántos libros has escrito, eh, qué satisfacciones has tenido con esta vena, y por favor, después cuéntanos tu último libro, que sabemos que ha tenido una muy buena acogida. Bienvenido, David. Gracias. Es un placer estar contigo, Josep. Es un honor también. Respecto a lo que yo escribo, desde hace muchos años escribo artículos, los mando a amigos, a una lista que se llama Mi Enfoque, donde tengo unos 10.000 personas en diferentes países. Pero hace 10 años se me ocurrió escribir las biografías de todos los personajes de la Biblia. Lo que ocurre en la Biblia es que las biografías no están como en una biografía convencional, todos los datos acerca de una persona juntas, están distribuidas alrededor del texto. Entonces lo que yo hice, junté todas las informaciones sobre determinados personajes y los armé en forma de biografía. Porque en el Tanaj, en la Biblia judía, hay más de 3.000 personas mencionadas. Entonces el libro lo saqué en inglés, lo escribí en inglés y me lo publicó una compañía que se llama The Jewish Publication Society of America, que es la más antigua editora de libros judíos en Estados Unidos. Y el libro recibió la calificación de libro extraordinario del año por el University Press Committee de los Estados Unidos. Esto me alentó a seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y el último libro es prácticamente, se acerca a las 2 docenas, creo que es el número 20. He escrito muchos libros basados en novelas de historia ficción, basadas en la historia judía, acerca del rey David, del rey Herodes, del Josefo Flavius en la guerra contra los romanos, en la gesta de los judíos que hace un momento tú enseñaste. El relato en 60 historias, la historia de 4.000 años del pueblo judío. También he escrito un libro, mi versión de la Biblia, en una forma, digamos, media humorística, con respeto debido, pero en forma humorística, donde doy toda mi versión acerca de la Biblia. Aparte de eso, he escrito novelas de historia judía. Por ejemplo, escribí un libro hace un año que se llama El secreto de la familia Santa María, que cuenta las distintas generaciones de una familia judía en España, que comienza en Córdoba en la época árabe y después en los países cristianos. En el 1492, una de las ramas de la familia se convirtió. Algunos de los descendientes fueron mártires en la Inquisición, otros al contrario se volvieron fanáticos y persiguieron a los conversos de los que ellos dudaban de que su fe era legítima. Y es entonces la historia de cómo se desarrolla el judaísmo hasta en España. Y últimamente, hace cosa de un mes, publiqué un libro. Todos mis libros están distribuidos por Amazon, también que se llama El largo fue el camino. Es una historia basada en una familia judía que se llama Klausner, y cuyos orígenes son en un pequeño pueblo, lo que se llama Stetl, en Polonia. Uno de los hermanos emigró a Alemania, otro a Viena, una hermana se casó en Polonia. Durante la Primera Guerra Mundial estuvieron divididos porque pertenecían a países enemigos entre sí, y luego pasaron
todas las discriminaciones y persecuciones de la época nazi. Algunos de ellos lograron escapar, llegaron al Perú, que no por coincidencia es el país al cual mis padres llegaron en la misma circunstancia que la familia Klausner. Otros de la misma familia no fueron tan afortunados y fueron llevados a Sobibor o a Auschwitz o a Theresienstadt. Luego, de la rama que fue al Perú, hace alía a Israel. Y ese es el punto al que llega el largo camino que comenzó en Unstettel y termina en Israel. Pero el camino en sí no termina, continuará. Bueno, el libro largo fue el camino. Lo que yo quise hacer, mi intención en ese libro, fue relatar la historia del pueblo judío con todos sus triunfos y todas sus desgracias desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. Y eso lo hago relatando las vicisitudes y experiencias de esta familia. Quiere decir, esta familia Klausner es como un microcosmos que con sus experiencias representa a muchas otras familias judías, miles de otras familias judías que han pasado por las mismas experiencias. En esos momentos, algunos de mis libros, como el personajes de la Biblia y otros, fueron distribuidos a través de librerías, tanto en Israel como en Estados Unidos. Pero en la actualidad, desde hace algunos años, solamente lo distribuyo a través de Amazon, que llega a todo el mundo, y especialmente porque Amazon lo da también en versión digital. Quiere decir que si tú tienes interés en un libro, aprietas un botón, 5 minutos más tarde lo estás leyendo en tu computadora o en tu teléfono o en tu iPad. Y también, por supuesto, si quieres y prefieres leerlo en el sistema convencional, impreso, también lo puedes pedir de Amazon. Todos mis libros están ahí. Y es interesante el sistema de Amazon porque permite a los lectores dar sus comentarios sinceros, lo cual ayuda a futuros lectores a decidir si les interesa o no leer el libro. Bueno, David, te agradezco la ocasión de poder conocerte en nuestra nueva faceta, el que la gente pueda conocerte como un prolífero escritor. Se ha tenido mucho éxito con los libros pasados, así que yo creo que probablemente con este también lo vas a tener. Y bueno, la próxima vez que como escritor israelí estés lanzando alguna nueva obra, esperamos tenerte en Voces de Israel para poder ayudar a difundirlo. Muchísimas gracias, Joseph. Ha sido un placer conversar contigo. Bienvenidos amigos, y ahora ya estamos en la sección Pregúntale al Rap. Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas, ya sea en el video de YouTube o directamente por cualquier medio, directamente por interno, si a ustedes les apetece. Rabino, muy bienvenido. Pues shalom desde Jerusalén. La pregunta hoy día llega desde el otro lado del planeta, de Sudamérica, de Chile, y es: ¿por qué el pueblo judío no reconoce a Jesús como Mesías? Rab. Bueno, es un tema. Primero quiero recordar las palabras del profeta. Habacuc dice, Tzadik bemunato yihye, el justo en su fe vivirá, y cada uno tendrá que vivir acorde a lo que considere correcto, creer en lo que le parezca, y ese es el pluralismo que hay en el mundo todo. Nosotros no despreciamos la fe de nadie, respetamos a todos y la diversidad de opiniones es totalmente legítima. Y los seres humanos
debemos aprender a convivir. A partir de esto quiero decir algo. Jesús era judío. Le habló a los judíos en el idioma judío sobre la temática del judaísmo todo. Así habló Jesús. Los que siguieron a Jesús también fueron judíos, por cierto, pero había entre ellos algunos, como por ejemplo Pablo, que buscó la manera de separarse de la tradición judía. Él, por ejemplo, dijo, porque no lo que entra en la boca es lo que provoca la impureza, sino lo que sale de ella. Se escucha precioso, pero lo que Pablo quería era anular las leyes del kashrut, los preceptos alimentarios de la ley judía. Y habréis de circuncidar el prepucio de vuestro corazón, decía. Pero lo que quería decir era que el Brit Milá, la circuncisión, ya no era relevante para seguir los anuncios de la religión que él predicaba. Y así buscó Pablo y otros la manera de separarse del judaísmo. Debo reconocer que también entre nosotros, entre los maestros del judaísmo de aquellos días, había algunos que no veían con buenos ojos los caminos por los cuales andaban aquellos que se llamaban discípulos de Jesús. Y por ello buscaron como 100 años después o más, se buscaron la separación también. Y a estos que decían, se llamaban discípulos de Jesús, los llamaban minim, min yehudi, un tipo de judíos. Y por eso, hasta el día de hoy, se introdujo en la oración principal del pueblo judío, en el Shemona Esrei y en la Amidá, una oración que se llama Vela Malshinim, Vela Minim al Teitikva. O sea, los minim no tendrán esperanza en este mundo. Y se decían, se había dispuesto en aquellos días que aquel que rezaba el Shemona Esrei se podía equivocar en todas las bendiciones, pero no podía abstraerse de pronunciar correctamente e íntegramente esta bendición que hacía referencia a los minim, a los tipos de judíos. Yo quisiera decir algo que no sé hasta qué punto esto está desarrollado en el conocimiento de la mayoría de la gente. Pero en realidad, como dije, Jesús como judío, vivió como judío, murió como judío y todas las novelas que escribieron respecto a los sacerdotes de Jerusalén, etcétera, etcétera, son parte del cuento que otros inventaron. Pero obviamente que hubo una imagen, la imagen de Jesús, Jesús como Mesías, Jesús como Dios, Jesús como el Hijo de Dios, términos que la verdad son totalmente ajenos al judaísmo. Debemos decirlo, Jesús no cumplió las profecías mesiánicas de su tiempo. Los profetas hablaron de la reconstrucción del tercer templo para la llegada del Mesías y no se construyó el tercer templo. Los profetas hablaron de reunir a todos los hijos de Israel en la tierra prometida, en la tierra de Israel, y tampoco eso se dio. Los profetas hablaron de la paz mundial
¿Y dónde hay paz en el mundo? Si estamos sumergidos en guerras y en conflictos y en problemas políticos que dividen al mundo en Occidente y en Oriente, y cada vez nos encontramos con expresiones del terrorismo que no dejan vivir a la gente. O sea que la paz mundial, perdón queridos hermanos, pero la paz mundial no llegó a pesar de que ustedes dicen que Jesús es el Mesías. ¿Dónde está la profecía de Isaías? No alzará espada pueblo contra pueblo, ni se practicará más el arte de la guerra. Pues tampoco esto lo hemos visto como algo que se cumplió. Y mientras esto no se cumplió, pues el Mesías no ha llegado. El conocimiento universal de Dios es otro también de los postulados proféticos. La unión del género humano también es un principio de nuestros profetas y de nuestros sabios. En aquel día habrá de haber un solo Dios. Y como dijo Zacarías el profeta, y no vemos que el mundo todo proclame que hay un solo Dios. También teológicamente no podemos decir que Jesús es un Mesías. El concepto de la Trinidad en el catolicismo contradice al monoteísmo. Nosotros decimos, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oh Israel, escucha, Dios es uno, Dios es único. Y este concepto de uno y único está en contraposición absoluta a la idea de la Trinidad. Para nosotros, esa idea es casi idolatría. Un hombre como Dios, como dice ahí el apóstol Juan, yo soy el Padre y el Hijo, somos uno. Pues en la tradición judía, esto es inaceptable. El Dios no tiene cuerpo, Dios es eterno, es infinito, Dios no es mortal. El Mesías en nuestra tradición no es Dios. Y otra cosa, el mundo no es un valle de lágrimas. Dios nos puso en este mundo para que después de que nos sacó del paraíso con un objetivo, y es volver al paraíso, y es transformar a nuestro mundo no en un valle de lágrimas, sino en un lugar que sea para nuestro deleite. Fíjense, otra cosa que nos separa en cuanto al estilo de vida entre judaísmo y cristianismo. Los sacerdotes y las monjas pues prometen el celibato, el no casarse, el no mantener relaciones íntimas, hombres y mujeres, y esto lo consideran un ideal. Es un ideal llegar a una situación de abstenerse de estas relaciones terrenales, casi animales, podríamos llegar a decir. Pero en el judaísmo las relaciones íntimas son expresión de algo sagrado. Dicen que cuando un hombre y una mujer se unen aquí en la tierra bajo la ley del matrimonio y con amor profundo, pues Dios también ve eso con bendición, con agrado, y allí también se aumenta el amor en los cielos. La observancia de la Torá, otro elemento básico que señalé que el apóstol Pablo intentó de todas maneras de anularlo. Obviamente había ahí un sentido político, y el sentido político era
abrir lo que en aquel momento eran los Nazeratim, los nazarenos, los que seguían a Jesús de Nazaret, a quien levantaron como bandera. Ellos sabían que para poder llegar al mundo tenían que salirse del marco judío, salirse del pueblo judío, salirse de las características nacionales que tiene el judaísmo. Porque la creencia judía, querido amigo, la creencia judía se basa en una revelación nacional. Yosef, tenga presente, y queridos televidentes, ustedes tienen que saber que en el judaísmo es también una religión con características nacionales, la pertenencia al pueblo judío, al devenir de la nación judía, a la unión con la tierra de Israel. Eso hace una unidad respecto al judaísmo. No nos basamos en milagros. Claro que hubo milagros, aunque Leónides no se entusiasma mucho ante ellos y trata de darles a todos y a cada uno de ellos alguna explicación de tipo científico o acorde a la lógica. Para nosotros no vale el milagro solamente. Para nosotros lo importante es la experiencia. ¿Y saben cuál fue la experiencia determinante que nosotros hemos vivenciado como pueblo? Pues la experiencia al pie del monte Sinai, cuando Dios reveló al pueblo de Israel las tablas de la ley, y los hebreos al pie del monte Sinai clamaron: Naseh benishma, reflexionaremos y haremos. Y la acción es lo que engrandece en el judaísmo. Como dijo algún filósofo, porque no lo que yo digo es lo que me engrandece, sino lo que yo hago. Esto me engrandece, porque el hombre se mide en virtud a las acciones que va haciendo. Podemos hablar de amor, y hablaron muchos de amor con una espada en la mano. Y no quiero entrar en otros detalles sobre la conquista en América y la promoción de inquisiciones y de actitudes verdaderamente inhumanas a lo largo de todas las generaciones. Para nosotros, queridos hermanos, no es necesario que para ser una persona honorable alguien deba convertirse al judaísmo. Más aún, alguien que cuide lo que llamamos las 7 mitzvot de Bnei Noach, son mitzvot básicas para la convivencia humana, es suficiente. No se requiere de nada más para aquel que no es judío. El judío debe cumplir las 613 mitzvot, pero un gentil, un no judío, un hombre creado a imagen y semejanza de Dios, que no nació en el seno de la comunidad de Israel, pues está exceptuado del cumplimiento de estas mitzvot, de estos mandamientos, y alcanzaría para ser una persona honorable que cumpla con las 7 mitzvot de los Bnei Noach. Y este es nuestro mensaje. Anhelamos todavía la llegada del Mesías que traiga paz, amor y justicia a nuestro mundo. Anhelamos la llegada de días en los cuales impere entre los seres humanos el diálogo y no el monólogo. Celebramos las diferencias porque tenemos el derecho inalienable a ser diferente, como lo escribió Albert Memmi en uno de sus
libros con sus posturas filosóficas. Pues el justo en su fe vivirá. Bendiciones desde Jerusalén. Amigos, y en la sección entrevista de Voces de Israel tenemos a un amigo de hace ya varios años. Él es periodista español, radicado hace más de 40 años en España, de origen argelino y de religión musulmana. Y vamos a aprovechar que tenemos esta ocasión de poder tratar de ver desde los ojos de un musulmán que vive en España y que además es periodista y conoce a fondo el conflicto árabe-israelí, que nos explique un poco, nos cuente quién es él, qué es lo que hay de verdad y de mito cuando pensamos en el Islam y el mundo musulmán, y cómo este se ha relacionado con el conflicto árabe-israelí. Ayder, bienvenido a Voces de Israel. Te cedo la palabra, amigo. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Joseph. Para mí un placer, una gran oportunidad, y pocas oportunidades tenemos, digamos, los periodistas, de poder llegar, entrar en las casas de Israel para hablar directamente cara a cara. Yo tengo la gran suerte de tenerte como amigo y el grupo nuestro, que estamos siempre en nuestros debates y charlando. Para hacerte un poco un resumen mío, yo soy argelino, de origen amazigh, que no es árabe, pero bueno, somos, aunque se considera Argelia como República Argelina Árabe, pero bueno, soy amazigh. Me vine a España a estudiar filología hispánica, me quedé aquí en España y sigo trabajando durante 40 años en el periodismo local e internacional. Soy musulmán y siempre he llevado el Islam conmigo con honor, con la cabeza alta, aunque aquí no había poco Islam en España, pero en los últimos tiempos, los últimos tiempos, estamos viendo una desviación del Islam, en lo que es el Islam en sí, porque el Islam, para entenderlo, tiene dos explicaciones, porque cuando la gente habla de Islam, dice paz, pero también es sumisión a Allah, es la sumisión. Pero también someterse a Allah, someterse al Corán, pero no el Corán que se interpreta de una manera distinta, tal como le envió Allah al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, yo, con tu permiso, voy a hacer un pequeño esbozo sobre el principio del Islam, para ir abriendo después, si quieres, el debate, las preguntas. En Islam tenemos tendencias en el Islam, tenemos el Islam sunita, de ahí hay 5 grupos dentro del Islam sunita. Tenemos el Islam chiita, que es un Islam minoritario, pero lo más importante, hay en el mundo 1.400 millones de musulmanes. Vamos a ser generosos y ponemos 400 millones de árabes. Los demás no son árabes. La mayoría de los musulmanes no son árabes. El país más poblado musulmán del mundo no es árabe, es Indonesia. Entonces, no tiene nada que ver el Islam con lo árabe. Ya empezaré un poquito y para explicar un poco esta diferencia muy importante para que la gente sepa que hay una diferencia. Que te puedes encontrar con un musulmán chino de Indonesia, del norte de África, de España, de Canadá, de Sudamérica, de cualquier sitio del mundo. Puede ser musulmán y musulmán, Islam y practica la paz. No hay nada. El Islam, eso es, para explicarlo un poquito, 2 palabras, lo que quería decir antes, es cuando el Corán defiende sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam, en el Islam hay 3 fases del Islam. La primera fase es la fase de la Meca, el Islam de Meca. Era el Islam, cuando llegó las leyes del Corán, era para introducir la gente con paz. La primera aleya, o sura, o versículo, se dice en árabe aleya, sura, versículo, que descendió, es Iqra. Iqra quiere decir lee. Le dice Dios al profeta, dice Iqra. Y él le contesta y dice, no sé leer. Le dice, lee. Dice, no sé, 3 veces. Dice, lee en nombre de Dios. Entonces, la primera ley es muy importante
Porque los musulmanes, casi todo, no hablo de radicalismo, de la gente que va, no cogen esta ley porque cuando te dice Iqra, Dios te está diciendo, culturízate, ten cultura, abre tu mente, no te quedes ahí. Cuando estés convencido, entras en el Islam. Entonces tenemos, como he dicho al principio, el Islam, el Meccaví, que descendió en Meca, que era un Islam pacífico. Después descendió otras aleyas en el Corán, en Medina, que era un Islam medio pacífico, pero también guerrero. Guerrero, ¿por qué? Porque estaban las luchas entre las tribus árabes para el control de Meca. El profeta estaba en Medina exiliado y quería retomar el control de Meca. Después de las guerras que hubo entre las dos tribus, al final Meca se conquista por el profeta. Cosa muy importante que dice que la gente dice que el profeta quitó todas las estatuas, no sé si han visto ustedes el caso de Afganistán hace tiempo, cuando bombardearon la estatua de Buda en Afganistán, perdón. El profeta mismo, cuando hacía el Hajj, que ahora estamos en el mes del Hajj, este es el mes del Hajj, que es la peregrinación, el profeta hizo la peregrinación y había estatuas dentro, estatuas fuera de la Meca. Entonces, que no saquen cosas nuevas. Después de conquistar Meca, viene el Islam de gestión. El Islam, cómo se gestiona la comunidad musulmana. Y ahí viene todo lo que está explicado de una manera pacífica. Una de las primeras cosas, para entendernos, cuando los musulmanes estaban perseguidos, salen de Meca y se van lo que es actualmente, se llama Somalia. Eran amigos del profeta, eran musulmanes. Y se van y piden amparo al rey cristiano que había ahí. Las tribus árabes de Meca tenían grandes negocios con este rey. Y las tribus fueron a hablar con el rey diciéndoles, nos tenéis que dar a esta gente, porque nosotros tenemos negocios contigo, tenemos relaciones comerciales. En aquella época eran las relaciones comerciales que eran más importantes que cualquier otra cosa. Y entonces el rey le dice que no. Este Islam habla lo mismo que habla mi Dios, que habla Jesucristo, que lo mismo que está hablando Jesucristo me habla del Islam. Entonces, este es el Islam pacífico, de entendernos, de poder hablar, de poder explicar, sin negar a ninguna violencia, porque el Islam no habla de violencia. Sí es verdad que hay leyes que hablan de violencia. Yo sé que los telespectadores tuyos, Joseph, han leído o tienen conocimiento, dirán, oh, no, que el Islam habla de matar al cristiano, matar al judío, pero hay que cogerla en el contexto, no que sacar las frases de la ley completa. Si la cogemos en el contexto, es muy importante. Siempre es importante para las relaciones, hasta para la propia vida del musulmán. Le dice que el musulmán, si ve que su vida, la suya, la de su familia, si tiene que hacer la guerra, si tiene que luchar, pero si ve realmente que va a perder, lo que tiene que hacer es pactar con el enemigo una paz. Y eso no se hace. También, para eso te he contado un poco histórico, pero volvemos a los tiempos actuales. Como dije antes, que casi todo el mundo piensa que el musulmán es árabe y por ende terrorista. No solamente en Israel, lo digo, que en el mundo, cuando pasas con un pasaporte que tenga un nombre árabe, el policía de fronteras te echa una mirada así diciendo, ¿de qué va? O pasas un control policial de cualquier país, que digo país europeo, occidental, democrático, Estados Unidos o cualquier país, aunque sea Sudamérica, cualquier país democrático, y ya, amigo mío, cuando ve tu nombre musulmán te dice, sal de la fila, quiero ver tu maleta. Te cachean. Solo con ver tu pasaporte. Y hay veces ni ver tu pasaporte, de ver la cara que tienes, te dice, sal de la fila. No, señores. No, señores, no es así. No somos, sinceramente, no somos así. Realmente lo que han sufrido los musulmanes a manos de los musulmanes es 100.000 veces. No estoy quitándole el dolor que está sufriendo el pueblo israelí, porque tengo amistad con Joseph y con mucha gente, y muchas veces cuando escucho algo siempre me pongo en contacto a ver si pasa algo. Para mí, no puedo vivir esta vida, sinceramente, de que un hombre salga de su casa
con una metralleta, tiene que patrullar su calle para ver si hay algo de viene. Su hija sale de la casa, no sabe si va a una parada de autobús, un coche, un tío con un cuchillo, la puede matar. Eso es un sinvivir para el padre, para la madre, que tiene una hija, un hijo. Esto es un sinvivir, no puedo decir, pero eso, el Islam, lo que más han sufrido realmente de estos musulmanes somos los propios musulmanes. Hablo de mí personalmente y hablo de muchos amigos, muchos compañeros que han caído yo personalmente estuve durante mucho tiempo amenazado, mi vida amenazado, sacaron una fatwa. Fatwa quiere decir un edicto religioso donde me condenaban a muerte por ser periodista, por criticar a los islamistas y nos ponían la etiqueta, la única etiqueta, cuando para atacarte te dicen que eres, apóstata o eres una persona que no sigue la religión. Entonces, en este momento te ponen la etiqueta. Cuando te la ponen, amigo mío, eso cualquier musulmán puede matarte. Y eso es lo que ha hecho el Islam. El Islam es una manipulación. Se ha manipulado a la gente. Se ha ido manipulando desde el nacimiento del Islam. Los líderes religiosos que asumieron el Islam, si nos cogemos, por ejemplo, yo siempre cito un ejemplo, con tu permiso, si me extiendo mucho, perdóname, Joseph, es el ejemplo de la Sunna. La Sunna viene de Hadith. Hadith quiere decir que es dichos del profeta. Dichos del profeta. ¿Saben ustedes que los dichos del profeta fueron escritos 150 años más tarde de su muerte? La pregunta cuando escuchas un hadith te dice, dijo fulano, que se lo dijo fulano, que se lo dijo mengano, que se lo dijo fulano, que se lo dijo mengano, que se lo dijo fulano, se lo dijo mengano, 150 años atrás, que había escuchado al profeta decir eso. En aquella época no había internet, no había libros, no se escribía, no había biblioteca, no había escritos, que la escritura, el papel no estaba muy de moda como actualmente lo tenemos. Entonces, para que me hagas tú un hadith de hace 150 años después de la muerte del profeta, puedes manipularlo como quieres tú. Entonces, ahí empezó la manipulación del Islam. Ahí la manipulación política por intereses de los gobernantes para poder manipularlo, primero para gobernar ellos y encima, por desgracia, siempre buscar un enemigo exterior. Y el enemigo exterior siempre enseñar el dedo enfrente. Nunca un musulmán cuando hace algo mal es culpa de él, siempre es culpa del de frente. Y a raíz del conflicto palestino-israelí, el dedo siempre apunta a los sionistas. Por desgracia, siempre, si hay una mal en esta vida, siempre son los sionistas. No sé si tienes alguna pregunta, perdóname que me he lanzado explicando cosas así. No, es que me parece interesante el desarrollo que estás haciendo, Aider, así es que si hay detalles los podemos ver después. Vale. Siguiendo el tema, volviendo al tema del Islam, del conflicto Israel, conflicto árabo-palestino, porque es un conflicto, por mucho que la Liga Árabe, que la Liga musulmana haya entrado dentro, en la época, es un conflicto, era un conflicto de intereses políticos, porque la causa palestina, yo puedo citarte, y creo que lo sabéis ustedes mejor que yo, que a Arafat le preguntaron a Arafat un día, ¿por qué no firma la paz con Israel? ¿Por qué no firma la paz con Israel? Antes de los acuerdos de Sadat, antes de esos acuerdos, le preguntaron y dijo, si firmo la paz con Israel, mis hermanos árabes me matan. Eso, palabras textuales de él, no me lo he inventado yo, lo dijo él, porque realmente lo que manipularon detrás fue esto, la manipulación que se hizo del conflicto. Cada uno tenía su interés, el rey de Jordania tenía sus intereses, Egipto tenía sus intereses, Siria tenía sus intereses, y por ende después ya entraron las monarquías del Golfo que empezaron, digamos, a financiar cualquier movimiento que había, y especialmente ya cuando se crea la Liga Islámica en Arabia Saudita y empieza con el movimiento conservador, el movimiento wahabita, ya donde ahí ya el Islam radical, el islamismo radical se empieza a extender como una mancha en el mundo,
que toca primero a los musulmanes, miles, miles y millones de musulmanes murieron en nombre de Allah, en nombre del profeta, y después ya justo cuando tocó el tema del islamismo ya tocó el conflicto palestino, fue el primero, se me ha dado el dedo que hay que recuperar Jerusalén, que hay que recuperar Israel, que hay que recuperar esto, y empezaron a financiar los atentados. Todo esto viene para que veas, el ser humano ni siquiera en nombre de Allah lo hacían, no lo hacían en nombre de Allah, ni en nombre del profeta, lo hacían políticamente. Porque si cogemos un poco la historia, por mucho que la cofradía, los hermanos musulmanes fueron creados en el 45, la creación, digamos, del islamismo, de la base del salafismo, el islamismo radical, aunque viene del Benna, que estaba refugiado en Francia, y pues bajó a Egipto, los hermanos musulmanes, ese es otro tema que es más largo, que pero doy un poco una pincelada por encima para poder entenderlo. Este islamismo radical empieza a crecer a raíz de Arabia Saudita, pero empieza a crecer realmente, ¿sabes cuándo? Cuando la República Islámica de Irán, Khomeini llega al poder. Cuando se crea la primera república, el primer Estado islámico, que Arabia Saudita no era un Estado islámico. Arabia Saudita es un reino, el reino Al Saud. Pertenece a una familia. Se llama reino Al Saud, es de una familia. Irán era una república islámica. Cuando Khomeini se baja del avión y crea una república islámica, y lo primero que hace es salvar y liberar Palestina. Lo primero que hace. Entonces, todos estos países árabes que estaban alrededor, les entró el pánico. Les entró un pánico porque tenían miedo de perder sus puestos, perder digamos, sus territorios, perder todo, y empezaron a alentar al radicalismo sunita. Empezaron a alentarlo. Y uno de los primeros, que si nos fijamos en el tema palestino, aunque recibían subvenciones, era la OLP, que recibía dinero en aquella época, la OLP, que estaba financiada por muchos países árabes que tenían delegaciones, tenían embajadas, tenían aviones, estaban en Túnez, aunque tenían delegación en Argelia, en Arabia Saudita. En este momento ya se empezaron a crear otros grupos islámicos, como la yihad islámica, grupos islámicos dentro del movimiento palestino, que estos fueron financiados por estos grupos de musulmanes sunita árabe, pasando de Siria, Irak, Jordania, bueno, poco Jordania tuvo que hacer, pero Siria, Irak, Arabia Saudita, Qatar, Egipto, empezaron a financiar estos grupúsculos que empezaron a llevar realmente el terror. No hablo del terror de la OLP, ojo, la OLP hizo estragos al pueblo israelí. Hablo después ya el terror, el kamikaze, el que justificaba cualquier acción, el que están ahora mismo lanzando globos con gasolina a la gente, empezaron a recibir subvenciones, y si moría uno de ellos luchando contra los israelíes, dejaba a la familia cubierta de por vida, porque la familia recibía una pensión vitalicia y recibía el título de honorable de que la familia tiene un shahid, un mártir, y es una familia que se respeta. Esta familia tiene acceso a la seguridad, digamos, a la sanidad, tiene acceso a la administración, tiene muchos accesos. Y el que no tiene, entonces todo el mundo que es pueblo pobre, todo el mundo que no tiene ningún shahid lo pasan canutas. Si no está dentro del organigrama, de la estructura política, militar, palestina, si no está dentro, la única manera de poder acceder a tener, digamos, una vida aquí, por eso la mentira de decir que el mártir irá al paraíso, pero el mártir cuando se sacrifica es para dejar a su familia aquí, no arriba. Él posiblemente va al paraíso, no creo, porque ahí Dios no admite, Allah no admite ninguno de estos dentro, no va al paraíso, pero se sacrifica para el bien terrenal de su familia. Es una contradicción, no sé si me entiendes lo que quiero decir, Joseph. Sí, me queda muy claro. La contradicción que hay, se sacrifica, me voy, pero ojo, con una condición: mi familia cubierta, mi mujer, mis hijos, o mi madre, mi padre o mis hermanas cubiertos. Bueno, yo te voy a contar una anécdota muy cortita. En una oportunidad capturamos un árabe que vive en un barrio aledaño a Betel y que era deficiente mental.
Y cuando lo interrogamos, cuando ya se había internado como 2 cuadras dentro del issue, nos enteramos de que en realidad los hermanos lo habían traído a la fuerza, lo habían forzado a cruzar el cerco con la idea de que nosotros lo matásemos para que ellos pudiesen, la familia, recibir esta pensión de la que estás hablando. O sea, mira los extremos a los que se llega. Sí, es que la familia lo hace. Es que dice, yo me sacrifico, pero este viene todo del Islam radical que fue financiado por Irak, Siria y los países del Golfo y Arabia Saudita y, digamos, el patrón en aquella época. Bueno, cada país empezó a financiar con sus intereses, aunque los sirios tenían a gente de la OLP, de George Abbas, lo tenían ahí, los iraquíes tenían otro grupo, pero realmente el islamismo radical empezó a moverse por debajo, empezaron a financiarlo, entonces los países del Golfo financiaban. Lo que has contado, un caso es tremendo. Un deficiente mental, vete porque yo voy a cobrar, mi familia va a cobrar. Va a tener una pensión vital. Él vino contra su voluntad. Sí, contra su voluntad. Es que lo envían, claro. Le envían contra su voluntad. Y imagínate, este es un deficiente mental que lo envían contra su voluntad. Yo te hago una pregunta, es decir, imagínate tú una familia donde el padre no está, hay una madre, hay 7 hijos, hijos y hijas. Y está un chico ahí que ve que todos los días no hay ni para comer, ni hay ni siquiera sopa de piedras, como se dice en mi pueblo. No hay ni siquiera una sopa de piedras. No se puede comer la sopa de piedras. No hay. No hay agua caliente, no hay leña, no hay nada. Le viene uno, le susurra al oído, le dice, mira, para que tu familia pueda vivir, mira, tómate un saco de arroz. Oye, muchas gracias y no sé. Mira, para que tu familia, para darte aceite, dile a tu madre y a tus hermanas que se pongan el hijab, que se tapen la cara. Vale. Mira, a ver, que taparse la cara aquí, ahora mismo, ya, se tapa la cabeza, la cara, y toma esto. Oye, para darte un poquito de azúcar y café, esto. Y después le dice, mira, ¿quieres que tu familia viva sin ningún problema durante toda su vida? No, el tío dice que sí. Encima va un religioso, que es un sinvergüenza, le come el coco y le dice que se lo haces por la yihad, por Allah, por no sé qué, por no sé cuánto. Y va sin mola, coge un cuchillo o hace cualquier cosa y deja su familia asegurada. Es como tener, aquí en Europa tenemos un seguro de vida. Cuando muere alguien, deja a la familia un poco cubierta para que no pague la hipoteca de la casa, al menos cubrirla. Dice, bueno, he trabajado tantos años que mi mujer, mis hijos no paguen la hipoteca porque para eso tengo un seguro de vida. Y que al menos este seguro de vida podrá ayudar un poquito a mi familia, a mi mujer o mis hijos para vayan avanzando un poquito, porque el sustento soy yo y este seguro de vida. Y esto es lo que han encontrado, un seguro de vida nuevo. Ok, esa parte me queda muy clara, pero hay algo que no entiendo más a lo general. Cuando se crea la Liga Árabe, se creó con 2 objetivos. Corrígeme tú si es que no es verdad lo que estoy diciendo. Uno de ellos es lograr la soberanía de los países que estaban, o la independencia de los territorios que estaban bajo dominio inglés o francés, y lograr, de ahí nacieron todos los países. Y el segundo fue no permitir que en ese tiempo el territorio que se conocía como Palestina, los judíos fueran a formar un país. Y eso, uno de los países que participó de la Liga Árabe desde el inicio, es Arabia Saudita. Pero hoy día vemos una Arabia Saudita que incluso se está acercando a Israel, aunque todavía no hay canales diplomáticos formales abiertos, pero sí sabemos de que hay negocios entre Israel y Arabia Saudita, y hoy día hay una especie de alianza militar para poder enfrentar, por ejemplo, a Irán. ¿Cómo explicas que Arabia Saudita, que fue uno de los grandes instigadores de esta violencia contra Israel, hoy día haya cambiado casi en 180 grados? Me gustaría que nos explicaras un poco eso. El cambio de Arabia Saudita viene al cambio generacional que hay en el régimen, digamos, en la casa Al Saud. No olvidemos que todos los reyes de Al Saud son de 70 años para arriba. El actual rey tiene 80 y pico años, Salman tiene 80 y pico años, tiene Alzheimer, tiene problemas, pero realmente el que está dirigiendo el país es su hijo. Es su hijo Mohammed bin Salman el que dirige el país. Es un chaval que tiene 32 años, educado, conoce a Occidente, estuvo aquí en España muchas veces, en Marbella, en la casa del padre, estuvo aquí, aunque él es muy conservador, muy conservador en sus aspectos, pero se dio cuenta de una cosa cuando llegó al poder.
Salman, su padre, no era tan radical como el hermano Abdallah. Su hermano Abdallah, el rey, el que murió, que sucedió Salman después. Salman no era tan radical porque Salman vivía casi toda su vida, aunque era gobernador de Riyadh, jefe de la Guardia Real, jefe del servicio secreto, todo. Salman pasaba más tiempo en el extranjero que en Arabia Saudita y tenía mucha gente alrededor de él, asesores, gente. Algunos eran árabes, algunos eran musulmanes, otros no eran ni musulmanes. Entonces, el hombre tenía la mente abierta. Y cuando llega Salman al poder, ya lo primero que empieza a hacer unas depuraciones. Después no le da tiempo de completar toda la depuración, entonces el hijo lo que hace, sigue en este camino y lo primero que hace, corta con los religiosos. Entonces, jamás en la historia de Arabia Saudita, jamás, si me hubiese contado hace en el 2015 o 2016, alguien me diga, oiga, vas a escuchar un imán saudita que va a decir en la tele, pido perdón por haber utilizado wahhabita, que es un islam radical, es un islam conservador, es un islam malo, que ha llevado a los musulmanes al mal camino. Jamás. Y hasta hace poco, cuando llegó Salman, empezaron los imames a salir en la tele diciendo, pidiendo perdón por haber utilizado este islam, por haber radicalizado no solamente a Arabia Saudita, ha radicalizado al mundo musulmán. Ese es el control, toma el control religioso, pero también el chaval es muy inteligente, aunque muy impetuoso, tiene unos ramalazos un poco malos, pero se da cuenta que el control tiene que tener la religión. Entonces empieza a tener imames, digamos, favorables a sus tesis de modernizar el país. En este momento, cuando empieza a modernizar el país, salvo los que se ponían en su contra, los religiosos, lo cogían y los metían en la cárcel. Los condenaban a la cárcel. Pero se da cuenta de un tema muy importante, que es el tema económico. Dice, aquí yo de petróleo no puedo vivir toda la vida. Tengo muchísimo dinero, pero ¿quién tiene el dinero? Los tiene casi en Arabia Saudita, la fortuna, todo digamos, en la fortuna la tiene 150 personas. Dice, bueno, esto ya, y no pagan impuestos, no pagan nada. Dice, ven el señor, aquí pues tienen que pagar impuestos. Empieza, los encerró en un hotel, les abrió un juicio, todo el mundo pagó su fianza, pagó sus impuestos. Y todo. Después dice, aquí tengo que avanzar, tengo que dar un futuro al país. Me voy a quitarme el radicalismo y me voy a buscar una relación. También en este momento se da cuenta que un país muy importante en tecnología, en información, en todo, es Israel, que está al lado. Es que hay frontera al lado. Y se da cuenta, dice, se da cuenta con la historia y dice, ¿qué voy a hacer yo tantos años luchando? Y a mí me pilla lejos, perdona la palabra, Jerusalén está lejos, yo vivo ahí en Meca, abajo, a 2000 kilómetros, y Jerusalén está a 2000 kilómetros arriba, y no van a meterme yo en follones de estos, que se lo arreglen entre ellos. Pero como tengo yo potestad sobre, una pequeña potestad económica sobre esta gente, lo primero que hago, corto el dinero. Y lo que hizo el hombre es cortar todo el flujo del dinero que iba hacia Palestina para financiar lo que estuvimos hablando antes. Otra cosa que hace, muy importante, eso ya se hizo con Abdallah. Abdallah empezó a hacerla y después termina de hacerla Mohammed bin Salman. Antiguamente, cuando se termina el rezo, que es la rogatoria, la súplica, entonces cuando se termina el rezo se hace una súplica. Especialmente los viernes, cuando se el rezo del viernes, se hace una súplica generalizada. Antiguamente, te hablo hace pocos años, se hacía la súplica que Dios ayude al pueblo checheno en su lucha contra los infieles, que Dios ayude al pueblo afgano con lo infiel, que Dios ayude al pueblo bosnio, que Dios ayude a cualquier pueblo que luche, hay que ayudarlo. Y al pueblo palestino siempre estaba ahí. Llega Abdallah y corta todo, deja solamente Palestina. Deja solamente ayudar al pueblo palestino. Llega este hombre, corta todo, ya no hay ayuda, no hay súplica para ayudar al pueblo palestino. Entonces, la gente se da cuenta, es el sistema religioso que manda mucho la religión sobre el individuo en el mundo musulmán, especialmente el mundo árabe. Porque la diferencia que hay, otro día podemos explicar la diferencia de la religión en el mundo árabe, la influencia, y en el mundo no árabe. Te doy un ejemplo, las Islas Maldivas es un país musulmán. Poca gente no sabe qué es las Islas Maldivas, es una república islámica.
Y ahí hay alcohol, hay todo, y se puede hacer muchas cosas, y no se meten con nadie. Y Salman, volviendo al tema de Salman, se da cuenta y empieza a cortar todas estas influencias, digamos, intenta abrir el país y busca una alianza económica, tecnológica, con países, especialmente Israel, porque le interesa. Le interesa, y a Israel también le interesa. Ojo, no estoy diciendo nada en contra, le interesa. Pero siempre yo le digo una cosa a Israel, digo, ojo, tomarlo con pies de plomo. Porque este hombre puede desaparecer y llegar a otro. Puede cambiar la situación. Pero de momento hay que aprovechar las oportunidades, aprovechar los canales de comunicación, las aperturas que hay, no solamente de Israel, está de los Emiratos, está Qatar, que ha abierto comunicaciones. Turquía, que se ha vuelto a encerrarse, se ha vuelto muy conservadora, ya quiere, el Erdogan quiere volver la Ataturk, quiere volver el Imperio Otomano antiguamente. Este es la ídola hoy, se le fue desde que se juntó con los hermanos musulmanes. Aunque tengáis, Israel tenga relaciones diplomáticas con Turquía, pero el actual presidente de Turquía, desde que se recogió todos los hermanos musulmanes que hay en el mundo, que están declarados como organización terrorista, en muchos países como Argelia, bueno, Europa, Arabia Saudita, Egipto, Qatar, les han declarado organización terrorista, les ha recogido a todos, los ha metido ahí. Y como todos le bailan al son, quieren hacerlo el Imperio Otomano. Esa es otra historia. Pero lo de Salman es muy importante porque ha abierto el camino hacia otros países, como los Emiratos Árabes Unidos, como Egipto está forzando mucho la cooperación con Israel. Una de las cosas que hizo Egipto, por ejemplo, todo lo que es los túneles, que la frontera de Gaza, las casas que había al lado egipcio, ha derribado todas las casas. Ha cogido el ejército con sus excavadoras y ha derribado las casas. Tú tienes un túnel abajo, la casa para abajo. Ya está. Y eso viene forzado. Esto lo está haciendo Sisi. Viene forzado por estas relaciones. Y por ahí tiene que ir la historia. Por un lado, relaciones, apertura, para poder hablar de tú a tú. Yo tengo un problema, tú tienes un problema. ¿Cuál es el problema que tengo? Oiga, usted tiene una población. Llámala árabe, llámala israelí, llámala como quieres, porque no sabemos cómo llamar la población ahí. Sinceramente, ¿le llamamos Palestina? Vale. Pero el que vive en Tel Aviv, ¿cómo le llamo yo? Musulmán, que vive en Tel Aviv, ¿le llamo árabe o le llamo israelí? ¿Y el druso cómo le llamo yo? Es musulmán. ¿El beduino cómo le llamo yo? ¿Palestino, beduino, israelí? ¿O beduino, israelí, palestino? ¿O beduino, israelí? ¿O israelí? No sé cómo voy a llamarlo. Entonces, estos conceptos que hay ahí de la multirrazas, multicultura que hay en el Estado de Israel, que lo tiene y supo adaptarse, porque si cogemos el Estado mismo de Israel, si vemos las nacionalidades que viven ahí dentro, de todos los países del mundo están ahí, están de Rusia, de Sudamérica, de España, de los países del norte de África. Mis vecinos judíos viven en Jerusalén, de Argel, son de Argel. Amigos míos de aquí, de España, de Marruecos, están viviendo en Israel. Son de Rabat y de Casablanca. Pues eso puedo hacer. No, por eso el tema de Salman es muy importante para que otros países, aunque tiene críticas, especialmente en sectores conservadores, en sectores de la hermandad, cuando hablo de la hermandad, yo quiero decirle a los hermanos musulmanes, una forma de hablar nuestra para señalar los hermanos, el Ijuán. Los hermanos siempre digamos los grandes males del Islam, los últimos tiempos, son la hermandad. Hay que estar abierto y hay que seguir trabajando con él. Hay que seguir. Aider, creo que tendríamos mucho para comentar y para adentrarnos en distintos aspectos de lo que hemos conversado. Me gustaría por hoy día que cerráramos acá. Yo creo que va a tener esta entrevista, va a suscitar muchas preguntas que seguramente van a formular quienes vean esta entrevista, y creo que podríamos dejarlas para una próxima oportunidad en que ya pudiéramos ver a lo mejor en más detalle. Pero lo que más me interesaba era que la gente te conociese mejor lo que es el Islam,
porque cuando uno vive fuera de Israel y no conoce ningún musulmán, se queda con los mismos mitos y prejuicios que tiene todo el mundo respecto de los judíos, Sí, de sí. los, etcétera. Pero cuando ya te vas relacionando, y yo tengo amigos árabes musulmanes que viven bajo la autoridad palestina en territorios completamente independientes, y sin embargo somos amigos, nos saludamos, nos hacemos favores mutuos, y si no fuera por el tema del conflicto, seguramente nos visitaríamos y compartiríamos como antes matrimonios y bautizos. Me parece muy interesante el hecho de que la gente, primero que nada, te conozca, haya escuchado tu visión del mundo del Islam en general, completo, para poder dejar claro de que un subconjunto es el mundo árabe, y que nos hayas magistralmente explicado en pocos minutos cómo ha ido evolucionando un conflicto que nació incluso desde antes de la fundación del Estado de Israel hasta la realidad actual en que vemos países cuyo objetivo al unirse en la Liga Árabe era impedir a toda costa la formación del Estado de Israel. Hoy día ya están pensando en colaborar y vivir en forma pacífica y buscar puentes para construir puentes más que cerrar puertas y ventanas. Así que, Ayber, te doy las gracias por tu tiempo y esperemos que tenerte nuevamente en una entrevista como esta en un futuro próximo. Muchas gracias, Joseph. Ya sabes, siempre estoy aquí para lo que haga falta y para poder hablar y explicar las cosas y a vuestro servicio. Y te digo muchas veces, os deseo suerte ahí y de verdad, mi corazón está con ustedes, sinceramente, porque ya lo he hecho muchas veces públicamente, lo he escrito, lo he comentado, que es para mí un honor tenerte como amigo, pero también sufro por ustedes. Sufro, como ser humano sufro. Como padre sufro que ve un hijo que sale, no sabes lo que va a pasarle, y como amigo sufro cuando escucho algo, y tengo amigos ahí en Israel que escucho algo y dice, llamo, mando WhatsApp o Messenger, oye, ¿qué tal estáis? Bien, bien. No, digo, gracias, alhamdulillah, están bien. Es Muchas gracias, un placer. Bueno, amigo, un gran abrazo. Un abrazo, Joseph. Hasta la próxima. Hasta la próxima.